Saludos a todos. Hoy 5 de febrero del 2026. Venimos de nuevo con un tema bien importante. El tema de los presos políticos. Y en esta corrida de democracia, que los vientos de democracia que están circulando, pues el tema de los presos políticos no se puede soslayar. El preso político es la consecuencia más directa de la violación de los derechos humanos. El preso desde la antigüedad siempre ha llamado la atención y ha sido motivo de preocupación. El preso y el esclavo son casi la misma cosa. Y es verdad que hay razones a veces para encarcelar a un ser humano, pero cuando se habla del preso político, la cosa cambia. Y es complejo el tema es bien complejo porque realmente hay diferentes circunstancias. Hay quienes a nombre de una causa pues cometen delitos atroces. Decía un personaje célebre de la historia que una mujer que cuando llevaban a ejecutar, la última palabra fue: cuántas vidas, cuántas atrocidades se han cometido en nombre de la libertad. O sea, gritó libertad, cuántos asesinatos, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre. Y eso es bueno tenerlo siempre en mente, porque a veces los mayores perpetradores del crimen político han sido personas que en su ocasión, cuando estaban en el bando contrario, pues también hicieron acciones que no eran meritorias del concepto de preso político. Pero, bueno, pues así es la historia y vamos a referirnos en el caso de hoy a dos situaciones muy similares. Por ejemplo, el movimiento 26 de julio en Cuba pues realizó una cantidad de sabotaje, bueno, figuras que tenían un frente que se llamaba Movimiento de Acción y Sabotaje. Entonces, hay testimonios, yo mismo pues se justifican, no que se justifican, sino que se vanaglorean de su movimiento heroico, cuando ni siquiera ellos hoy permiten, hoy no, es decir, hoy es un poco que relativizar 67 años de una dictadura cruel. En sus primeros 5 años o menos fusiló más de 5.000 cubanos. Nunca hay razón para el fusilamiento político, porque siempre hay atenuantes y agravantes. La misma situación del gobierno de Batista, o el régimen de Batista, como le quieran llamar, tenía sus matices. Eso lo podríamos analizar en otro programa. Pero lo que quiero es que por este camino de los presos, de las diferentes categorías de presos, porque se han puesto de moda a raíz de
de una definición que Fidel dio, que en Cuba no habían presos políticos, sino lo que habían políticos presos. Una definición totalmente errónea y absurda, pero los zurdos de hoy pues se han hecho dueños de esa frase y ahí la repiten como loro, repitiendo. Ayer oía a Correa hablando de eso mismo. Un hombre que está acusado de asesinato y está disfrutando en Europa de la condición de refugiado político. Y entonces habla de los crímenes que cometió la oposición en Venezuela, cuando realmente quien cometió exceso y masacre y todo tipo de asesinatos fue el régimen chavista madurista, dominado los dos regímenes, tanto en el de Chávez como el de Maduro, se produjeron asesinatos. Entonces, hay que definir bien, porque digo que la frase es errónea, decir que no hay preso político, que no político preso, porque la mayoría de las personas que están presas, tanto en Venezuela como en Cuba, no eran políticos de oficio. O sea, no. Así que era un político preso es porque alguien que estaba ejerciendo un cargo político, pues estaba preso. Y si ese fuera el caso, los políticos de Venezuela y los políticos de Cuba son políticos que están en desacato con la justicia real, porque todos son unos corruptos y todos han cometido excesos y han cometido delitos de todo tipo. Así que los que debían estar presos, los políticos que debían estar presos eran los políticos tanto de Cuba como de Venezuela y otra parte del mundo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, como estamos hablando del tema de Venezuela, pues realmente, pues, y Cuba, pues entonces también ahí está Nicaragua, pero bueno, son los tres malignos del área, del continente. En estos momentos han habido circunstancias también que han producido también exceso de algunos regímenes que en un momento fueron totalitarios. Por ejemplo, el caso en Perú hubieron sus problemas mucho tiempo atrás contra la dictadura aquella de izquierda. También lo hubo en Bolivia hasta hace poco, y Ecuador también con Correa. Así que el continente ha estado plagado de esta izquierda genocida, que ahora se trata de limpiar diciendo que no hay presos políticos, sino políticos presos. Y en Cuba, precisamente estos dos jóvenes, ninguno tenía ninguna militancia política, ni lo que hicieron fue reclamar ese estado ya de desastre, ese estado fallido que hay en Cuba, que no hay de nada. Lo único que sobra es la represión y el caudillismo ese totalitario que ha venido degenerando de época en época, de generación en generación, y llevamos 67 años contando de una dictadura cruel. Ya una dictadura que ya pasó de aquellos conceptos martianos que decía que la dictadura es una en todas sus formas, aunque a veces se vista de grandes obras y de hechos hermosos. Ya la supuesta revolución cubana no tiene ni hechos ni obras hermosas, ya lo que tiene es una crueldad infinita. Pero bueno, a todo, me decían en Cuba, a todo puerco le llega esa noche buena, y a ellos realmente están caminando en su último derrotero. Pero bueno, analizando el concepto de los presos políticos,
hay dos situaciones. En primera, que lo que denigran y descalifican a los presos políticos, tanto en Cuba como en Venezuela, que son los partidarios, acólitos del régimen, pues realmente dicen ellos que no se comete esos excesos porque realmente si tú eres parte del mal, pues, parte de lo maligno, pues lo maligno, pues, como dice el refrán, los bomberos no se pisan la manguera. Pero ellos se han pisado la manguera algunas veces. Pregúntenle a Gil, saquen a Gil ahora y que diga lo mismo que decía antes Alejandro Gil, que está preso hace poco. Pues no decir otro que cayó en desgracia mucho antes, ¿no? Pero Alejandro Gil, que cayó preso hace poco, háganle una entrevista y que diga cómo le está pasando. Y ellos, pues, yo le decía a uno en un chat ayer, que ponía que en Cuba no había restricción, que no pasaba nada. Y digo, bueno, si tú estás en Cuba, pues te exhorto que si tú quieres probar la represión, pues sale a la calle con un cartel, cualquier cartel, con un trasfondo político para que tú veas dónde tú vas a parar con un cartel y todo. Y vas a recibir lo que tú dices que necesitas, lo vas a recibir en carne propia. Y ese es el gran problema, que también no hemos sido muy buenos en divulgar la represión en Cuba. Hay cantidad, bueno, más de 1000 presos políticos en este momento. Era para que las redes estuvieran llenas de denuncias, era para que los órganos del gobierno estuvieran repletos en el frente de allí, los familiares pidiendo por la libertad de su familia, los periodistas independientes llenando las redes, documentando el desastre social que están enfrentando la familia de los presos políticos. Y eso no sucede. No somos buenos comunicadores. La izquierda coge y hace mártires, hace héroes, hace todo lo que ella quiere hacer, convierte personajes, aprovechándose, sí, de la virtud de la democracia, pero también hay ya formas de mundo digital, de mundo cibernético, nos daría la oportunidad de ser mucho más efectivo en una propaganda más activa, pero realmente no. Y pues, con algunos recursos tal vez se pudiera activar mucho más el trabajo, pero desgraciadamente los recursos están en manos de alguien, inclusive de organizaciones fantasmas, porque ni siquiera los que dan los fondos como el Endowment por Democracia, o sea, la NET, conocida por la NET, divulga en periodos casi de 2 o 3 años quienes manejaron fondos. Ya nunca una información actualizada que uno pudiera localizar esa organización y exigirle transparencia de los fondos, pero realmente no funciona así. Aquí el mundo de la transparencia se ha perdido. No sé que hablan del régimen castrista, pero si nosotros tratamos viciados con los mismos males, aquí tú tratas de ver a un congresista para plantear un proyecto, para plantear una iniciativa para alertar de algo que está sucediendo, y sin embargo es muy difícil, es casi imposible de hablar con ellos. Solamente ellos atienden a la gente que son de su pequeño grupo, y eso así no funciona porque es el mismo discurso y la misma gente, la misma retórica año tras año. Y los presos, que son la primera línea, como decían en Colombia, de la lucha democrática, pues están olvidados ahí. Ahorita les voy a poner un pequeño fragmento
de una comunicación que recibí del preso político Fernando Michel Bárcega Monpié de la prisión de Las Mangas. De Las Mangas no, está en San Ramón en este momento, tuvo mucho tiempo en Las Mangas, en Bayamo, pero ahora está en la prisión de San Ramón, que le llaman el secadero de hombres, porque allí se han muerto varios reclusos prácticamente de hambre. Y no se oye muy bien el video, la comunicación, el video no, sino el audio, porque es una transmisión de audio, pero quiero publicarla porque realmente es muy triste a veces que uno en la prisión se esfuerza, porque me pasó muy mucho, se esfuerza en sacar una información y tiene gran esperanza de que eso va a tener un impacto y realmente pues ni siquiera pues, la persona que la recibe la divulgan, y eso a mí es sagrado para mí, porque a mí mis años de prisión pues me la pasé siempre tratando de mantener activa la lucha, y cuando un documento se pierde, cuando una denuncia se pierde o no llega, pues es doloroso, porque prácticamente tampoco uno en la prisión sabe si llegó o no llegó, y siempre apuesta por el beneficio de la duda, pensando que sí llegó y que eso era importante. Y por esa razón, aunque no les recomiendo, que el audio no se oye perfecto, pero sí quiero ponerlo por ese sentido, porque de todas maneras él y sus familiares van a enterar, por lo menos la familia le va a comunicar que su audio salió, su denuncia salió, y realmente eso lo estimula a seguir luchando por la libertad, independientemente de las limitaciones que tenga allí en la prisión de San Ramón. Así que hoy pues voy a seguir abundando sobre el tema este de los presos políticos, que todos delincuentes de la política pues, han decidido llamarle político preso. Fundamentalmente ahora lo han recalcado mucho en Venezuela, pero también ahora como en Cuba se va acercando con todo un proceso de presión para llegar a una transición, pues también se dan estos zurdosos. En Cuba yo no le llamo zurdo, en Cuba yo le llamo comunistas revolucionarios disidentes, porque muchos de ellos se quejan de la situación actual y cuestionan un poco al gobierno, al régimen, la nomenclatura actual, pero no tienen el valor de llamarla por su nombre, siempre hablan de forma genérica. Pero para no alargar el tema hacia otro punto, pues vamos a concentrarnos en los presos políticos. Voy a ponerle ahora la grabación de Fernando Bárcega Monpié. Uno Castro Canel le ha dado sobre la población penal, disociando, desestimando y manipulando la opinión y diagnóstico de profesionales de la salud. Me tuvieron un supuesto ingreso con síntomas de hepatitis, medicación alguna, con la misma alimentación absurda del penal, sin televisión, radio ni prensa, y prohibida totalmente la comunicación por teléfono, como también la visita en familia. Todo esto sin poder tomar un radio del sol. Ahora, totalmente desinformado físicamente él, pero con un espíritu de ebullición. Recordarle al pueblo de Cuba que la libertad está en nuestra mano. Todo lo venidero, demostrar el resultado de un legado capitalista absurdo, un partido comunista hipócrita y la única vía real para el bienestar, el la democracia, la soberanía y la libertad plena de nuestros niños, jóvenes, obreros y ancianos. Es hora de una nueva Cuba, digna, como siempre he dicho, señor cubano. Gracias por su tiempo y que Dios nos bendiga noche. Bueno, ya estamos de regreso. Lamento que, como le decía, que la grabación no es muy audible, no tiene una gran calidad de audio, pero sí tiene una gran calidad humana. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de un hombre que desde la prisión sigue tratando de alzar la voz y
qué paradoja nuestra causa, ¿no? Un hombre que está en prisión trata de que su voz se oiga. Sin embargo, los que están un poco más libres, porque libres no son, pero bueno, están un poco más sueltos, tienen más espacio en la calle cubana, pues prefieren guardar silencio ante esta atrocidad de la dictadura por tantos años. Y siempre caemos en el mismo dilema que uno dice porque tú dices porque tú estás afuera, pero realmente lo que cumplimos prisión precisamente no cumplimos prisión por lo que decíamos afuera, sino por lo que hicimos adentro. Porque hoy Fernando Michel Balsa-Compié se pronuncia allá en San Ramón, allá en la provincia de Granma, en la zona de Manzanillo, pero si algún día estuviera aquí, llegar acá y tendría el mismo derecho a seguirse pronunciando porque lo hizo en Cuba y lo haría afuera. Nosotros que nos pronunciamos hoy aquí, nos pronunciamos allá y lo hicimos allá y luchamos allá, cada cual desde su punto de vista, su concepto de acción que creía pertinente, pero mucho. Ahora, lo triste es haberte arriesgado en Cuba, luchar en Cuba, haber hecho lo que hiciste en Cuba, y cuando llega aquí, pues entonces olvidarte de ti, porque cuando uno deja de lucharse es porque se ha olvidado de uno mismo, y también de los hermanos de lucha que dejaste atrás, que a veces no somos consecuentes con eso y no siquiera tratamos de darle el mínimo apoyo para que puedan seguir luchando. Hoy veía en las redes alguien que decía que en Cuba no había tortura, que no se torturaba a nadie. Y ahí el tema venía por la situación de Venezuela, donde se plantea que en el helicoide se practicaba la tortura. Y realmente hay una mala intención, porque no es un desconocimiento de cómo se abusa del preso político en Cuba. Y desde la época de Isla de Pino y aquello de la prisión, la circular en Isla de Pino, la prisión modelo que se llamó primero, ahí las torturas fueron desastrosas, pero el método ha seguido toda la vida aplicándose y uno que la sufrió en carne propia, pues le molesta oír decir que en Cuba no se practica la tortura. La tortura se practica en todos los lugares de Cuba, no en una prisión específica. Oye relato y testimonio de cuántas prisiones en Cuba y cuántos centros de detención. Por lo menos yo puedo dar testimonio que en el Centro de Operaciones de Versalles en Santiago de Cuba todo es un diseño para la tortura. Y está la tortura psíquica y la tortura física, pero que se diseñaron y se crearon esos centros con el método alemán de lo que le llamaban la tortura blanda o blanca, no sé cómo decían, que era la tortura que no dejaba huellas. Por ejemplo, puedo dar mi testimonio, aunque este individuo que decía que en Cuba no había tortura y que en Venezuela no se torturaba a nadie tampoco, que otro le dijo porque había muchos testimonios y dice, bueno, que los testimonios no son pruebas. Y desde el punto de vista jurídico es falso lo que él dice, porque los testigos son los que justifican las decisiones en un tribunal.
Así que si no fueran los testimonios, no tuvieran valor alguno, no fueran parte de la prueba, pues entonces no formarían parte de un entramado judicial. Así que entonces mi testimonio pues no tendría valor si los testimonios tienen valores, pero yo que lo viví en carne propia, como decía a mí que yo no fui víctima de la tortura. En el Centro de Operaciones en Versalles, Santiago de Cuba, lamentablemente ya me imagino que todo ese personal, pues ya hace casi 30 años de eso, ya ese personal no está allí, pero lo siguen ejecutando el mismo método. Lo que lo realizan ahora son otras personas. Alguien al final va a tener que pagar los platos rotos, porque bueno, si yo sé que todas esas personas que practicaron tortura y eso en las circulares de Isla de Pino ya ninguno vive para pagar en vida los abusos que cometieron, y también lo que lo hicieron conmigo probablemente muchos ya no están vivos y otros ya están prácticamente hechos unos ancianos por ahí, lo que quede, porque yo era bastante joven en esa época y ellos eran personas bastante mayores, así que y yo yo cumplí 74 años, así que ya ellos deben estar, los que están vivos, pues, pagando sus consecuencias si están en Cuba por ahí en su vejez. Pero bueno, lo que quiero documentar o testificar del Centro de Operaciones en Santiago de Cuba, de Versalles, es que hay un sistema de tapiadas que están ahí diseñadas, una construcción de concreto de 2 metros de largo por tal vez 1 metro de ancho, y eso tiene una cama de cemento, pero lo grave de eso es que el techo está compuesto de una plancha que se llama plancha doble T, y esa plancha de concreto son huecas, y ahí a través del vapor de la caldera que se utilizaba para cocinar, en aquel tiempo la encendían a las 5 de la mañana y la apagaban a las 10 de la noche. Y tan pronto encendían la caldera a las 5 de la mañana, ya a los 10 minutos el techo aquel no había quien le pusiera la mano, y la temperatura puede coger no sé cuántos grados, y así se pasa el día entero, hasta de las 10 de la noche que apagan la planta. Y tienen una rendija tipo persiana, pero de concreto, que a las 5 de la tarde llega una invasión de mosquitos, que estoy convencido por la forma en que llega, en forma de enjambre de colmena, pues tienen algún criadero artificial para a las 5 de la tarde abrir la compuerta y que salgan esa tonelada de mosquitos. De eso podría estar mucho tiempo hablando, porque vi mucho con estos mosquitos, vi muchos ejemplos de tortura. Vi un caso, yo estaba aislado, pero de vez en cuando traían a alguien y lo ponían conmigo. Un día trajeron un muchacho que supuestamente había intentado salir del país por la zona de Baconao, y lo trajeron así mismo como lo encontraron en ropa interior, pero yo lo único que tenía como ropa, y así mismo lo metieron junto conmigo. Y ese muchacho lo pusieron en la cama que estaba superior a la mía, eran 2 camas pegadas a la pared, 2 camas de concreto, esas, 2 espacios, eso que le hacen ahí como una cama de concreto. Y ese muchacho se cogió la noche recogiendo puñados de mosquitos que se lo dejaba que lo picaran y se llenaran de sangre, y la parte de arriba de su cama hasta el techo lo pintó de rojo en una noche,
casi nada desde que se notó, desde las 10 de la noche, y como no apagaban la luz, desde las 10 de la noche hasta que amaneció, que nos pasó ahí rellenando la pared de sangre. Y así ese testimonio, pues, ¿quién me va a decir a mí que mentira? Y también otra forma de tortura es en el desayuno. Por el hueco ese que había en la puerta, te metían un jarro con un poco de té, pero hirviendo, y eso no había quien le pegara la mano. Y lo ponían cuando iban por el pasillo hacia arriba, te lo dejaban. Y cuando venían para atrás, venían recogiendo los jarros. En 5 minutos no había quien que se tomara el té ese. Y lamentablemente, pues, había que dejarlo, ¿no? Y eso lo llevaban de nuevo, te pasaba, no te podía tomar el té porque era... Y eso es una forma de tortura, pues saben que eso no se puede, nadie lo puede tomarse un té en un jarro de aluminio con esa temperatura. Así que bueno, estos recuentos los quiero hacer para que vean también a veces la causa por la que la gente tiene tanto miedo caer en prisión. Y bueno, lo que hacen es, pues, porque generalmente de esto no escapa nadie. De los primeros castigos, esto cuando tú entras, no escapa nadie. La gente que más o menos escapa un poco ya después que se entra a la prisión y empieza a tomar, a comportarse mejor para recibir mejor trato. Para ir finalizando, quiero volver al tema de los presos. Todo el esfuerzo que hago para ayudarlo es poco. Hoy puse en Facebook hay un llamado a la persona a ver si se suscriben al canal, porque ya después que tú tienes 1000 suscriptores, pues YouTube te puede ir abonando algún recurso. Hay gente que coge ese recurso y tiene millones o miles de seguidores y lo recoge lo utiliza para su uso personal, y es su trabajo prácticamente, y yo no lo critico. Pero nosotros, si fuéramos un poco más inteligentes y apoyáramos a aquella persona como nosotros que estamos desarrollando este proyecto del canal Cuba, Libertad y Prosperidad Ya, pero que cualquier recurso que se generara por este canal, pues sería recursos que dispondríamos los presos. Lo estamos haciendo apoyando a los presos con los recursos nuestros. Ayer yo le enviaba una donación a la familia de Fernando Balsa Gamón-Pie, y también a la familia de Julio César Vega Santiago, y entonces le mandé también una ayudita ahí y alguna recarga también a otras personas que se dedican a apoyar a los presos allá en Santiago de Cuba. Así que, pero bueno, por eso digo que nosotros no somos inteligentes para apoyar nuestra causa. Las personas que no tienen disposición o no tienen posibilidades económicas para ayudar a los presos en Cuba, pero por lo menos que apoyen a iniciativas como esta de este canal. No sé si otros lo estarán haciendo, pero por lo menos es la intención nuestra y la disposición, no la intención, la disposición nuestra de que entre más recursos se consiga, pues más posibilidad tenemos de ayudar a más gente en Cuba. Y también proyectos de acción, porque no es solamente el apoyo económico para los presos, sino también poder canalizar algunas iniciativas que son necesarias, como precisamente la organización de los padres y familiares de presos políticos que tienen que actuar frente al régimen, porque si no, su familiar va a morir ahí en prisión sin ningún tipo de esperanza. Y vemos como los padres y familiares de los presos políticos en Venezuela pues están reclamando, están haciendo ese trabajo de presión,
Y yo creo que ya he hablado con algunos padres en Cuba que ellos dicen que tan pronto se den la oportunidad, pues ellos también lo van a hacer. Así que tenemos que ir ya demostrándole al régimen que hay gente que está dispuesta a levantar la voz y también mandarle un mensaje a la autoridad norteamericana que si el régimen hace alguna acción de represión contra los familiares de los presos, pues tiene un argumento más para que Donald Trump y Marco Rubio y todas las autoridades norteamericanas pues tomen decisiones de presión más fuertes contra el régimen. Así que me voy despidiendo por el día de hoy, solo exhortando lo que se suscriban al canal. No pido donaciones todavía, pero vayan pensando que si algún día hay posibilidad de que alguien pueda a través del canal, como reciben otra gente que reciben cientos de dólares de donación, nosotros no esperamos a cientos, pero cualquier ayudita que puedan generar ayuda para los presos, beneficio para los presos, es importante, porque yo sé lo que es estar en prisión. En mi tiempo no se mandaba dinero ni se apoyaba económicamente a los presos, pero yo sé cuánto trabajo pasamos nosotros y lo que estaban alrededor de nosotros en la lucha. Así que por hoy, pues mañana seguiremos abordando con mayor profundidad lo que pase en Cuba. Hoy habló Díaz Canel, mañana vamos a hacer un estudio de lo que dijo, lo que propuso. También se van desarrollando acontecimientos en Venezuela, también lo vamos monitoreando, y también Irán es un lugar de interés en estos momentos, así que a partir de mañana pues estaremos también viendo qué sucede alrededor del mundo y qué tiene que ver con la causa nuestra, porque en esta movida yo pienso que en este tren de libertad sí nos vamos a montar. No nos montamos en el de la Unión Soviética y Europa del Este, pero yo creo que ahora sí nos toca a nosotros montando en el tren de la libertad. Así que les agradezco a todos los que vean este video, que comenten. Sé que la participación es menor en los comentarios porque en los programas en vivo hay mucha más actividad, fundamentalmente de la claria, de la gente pagada por los distintos regímenes para participar en contraatacar las redes. Y esa metodología tiene como propósito que distraer al exponente, al que esté exponiendo, para que no se concentre en lo que está diciendo y discuta y trate de justificar o de virtuar su opinión o su comentario. Y por eso es que en los programas grabados como este no participa la claria, porque no tiene ningún sentido. Ya el programa está grabado, no pueden distraer a la persona que está hablando. Así que eso no da menos participación, pero de todas maneras las personas que ven este tipo de programas pues son personas más sensatas y personas de mejor estirpe humana. Así que con lo que lo vean por aquí, pues me conformo, porque serán gente más honesta, gente más humana, y llevarán este mensaje más adelante. Así que por eso lo dejo por hoy y nos vemos mañana. Seguro que mañana estamos haciendo algún trabajo nuevo con respecto a la transición esta en Venezuela y la que se está probando a Cuba, pero en Cuba tiene que haber ya indicios de que sí hay presión y que sí hay conversaciones con Estados Unidos. No lo podemos dejar la retórica al régimen ni la narrativa de que ellos digan lo que les da la gana y por delante una cosa y por atrás hagan otra. Así que nos vemos mañana en el próximo video. Que Dios los bendiga a todos.